El Tratado de Versalles de 1919 fue uno de los tratados de paz que se firmaron al final de la Primera Guerra Mundial y que puso fin a esta de manera oficial. Fue firmado el 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Esto provocó el inicio de la conflagración mundial. Pero, ¿cuál fue la causa que provocó este tratado? ¿Qué efectos tuvo? ¿Qué repercusiones tuvo para los países involucrados? Pues quédate hasta el final del video que te lo contaremos todo. Esto es El Tratado de Versalles en 7 minutos. Aldebarán Voz presenta. Estaba por dar fin la Primera Guerra Mundial. una lucha entre la Triple Alianza que estaba formada por Alemania, Imperio Austrohúngaro, Italia, Turquía y Bulgaria, aunque Italia terminó por cambiarse de bando. Por otra parte estaba la Triple Entente, conformada por Francia, Gran Bretaña, Rusia, Japón, Serbia y más tarde se uniría Bélgica, Italia, Rumania, Portugal, Estados Unidos, Grecia y China. Las discusiones de los términos de la paz empezaron el 18 de enero de 1919. Y fue presentado ante Alemania en mayo como la única alternativa. Su rechazo habría implicado la reanudación de las hostilidades. El día después de la aceptación del tratado, el 23 de junio de 1919, fue un día de luto para Alemania. Considerado como la primera gran derrota del parlamentarismo y el pecado original de la recién formada República de Weimar. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. En este tratado, los supuestos vencidos tuvieron que aceptar las cláusulas impuestas por los vencedores, o sea, la Triple Entente. A pesar de que el armisticio fue firmado meses antes, El 11 de noviembre de 1918, para poner fin a las hostilidades en el campo de batalla se necesitaron 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París. El Tratado de Versalles entró en vigor el 10 de enero de 1920. al finalizar la Primera Guerra Mundial y declararse el armisticio, los aliados se reunieron en la Conferencia de Paz de París para acordar los términos de la paz con Alemania. Tanto la delegación alemana como el gobierno alemán consideraron el Tratado de Versalles como un dictado impuesto a la fuerza sin un mecanismo de consulta o participación. De hecho, el conde Ulrich von Braunfrock, quien dirigió la delegación alemana, vio la imposibilidad de la negociación en la conferencia, particularmente molesto por el precepto incorporado en el tratado de la culpa y responsabilidad de Alemania en la iniciación de la guerra. El tratado estableció la creación de la Sociedad de Naciones por iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. La Sociedad de Naciones pretendía arbitrar en las disputas internacionales y evitar futuras guerras. Sin embargo, se vetó el ingreso a Alemania. El primer ministro francés, Georges Clemenceau, fue el más estricto en cuanto a las represalias en contra de Alemania, dado las enormes pérdidas humanas y materiales producidas en suelo francés, donde la invasión de Alemania había transcurrido gran parte de la guerra. Una continuación de la guerra por otras vías. Los pagos de reparación que exigen arruinarán a Alemania. No tendremos ni siquiera armada ni ejército para poder defendernos. Nos quedamos sin colonias y entregamos las minas de carbón a los polacos y a los franceses. Nos obligan a aceptar la responsabilidad de la guerra y exigen que entreguemos a nuestros héroes para que sean juzgados como criminales. Presidente Wilson, si Alemania abandonó las armas fue porque estaba de acuerdo con los principios de sus 14 puntos, pero el tratado que nos presentan viola todos y cada uno de esos puntos. Austria fue forzada a entregar Galicia y Polonia. Hungría a ceder Transilvania a Rumania, que había obtenido a su vez Varsovia de la derrota de Rusia. De la misma forma, Austria reconoció la independencia de los checos y Hungría la de los eslovacos. Las dos nuevas repúblicas se federaron y entre sí formaron Checoslovaquia. Austria como Hungría liberaron a los pueblos eslavos del sur, eslovenos, croatas, bosnios y serbios. Al sur, Serbia recuperó su independencia y obtuvo ventajas territoriales de Bulgaria. La Federación Serbia se unió con eslovenos y croatos, creando así una monarquía federal, Yugoslavia. Por otra parte, Grecia también se vio beneficiada. Bulgaria perdió Tracia, su salida al mar, que tuvo que entregar a los griegos. Grecia también logró ganancias territoriales a costa del Imperio Turco, en Tracia y en el territorio de Signa. Y en el oeste, Austria entregó a Italia, Istria y Trentino. Pero los cambios más trascendentales fueron los que sufrió Alemania durante los conflictos. Entregó Alsacia y Lorena a Francia, Schleswig a Dinamarca y Marmedy a Bélgica. Holstein y Sarre fueron sometidos a un plebiscito, tras el que permanecieron alemanas. Francia ocupó la margen izquierda del Rin durante muchos años. Además, se prohibió a Alemania situar fuerzas militares a menos de 50 millas del río. La ciudad de Memel fue entregada a Lituania, mientras que territorios de población mayoritariamente polaca como Poznania en la Alta Silesia eran entregados a Polonia. La más discutida de las transferencias territoriales fue la del corredor de Danzig. En el año de 1918, el presidente Wilson había prometido al pueblo polaco una salida al mar, por lo que lo entregó a los polacos. A
Alemania se le obligó a la entrega del material de guerra, así como la flota. Igualmente se le obligó a reducir el ejército alemán, que durante la Gran Guerra contaba con más de 100.000 hombres. También se prohibió la fabricación de material armamentístico, así como los tanques y submarinos, y por lo que respecta a la aviación, le fue prohibida la utilización de Fuerza Aérea Alemana. En la parte económica, se le obligó a Alemania a la entrega anual de 44 millones de carbón, La mitad de la producción química y farmacéutica, 350.000 cabezas de ganado, la totalidad de los interoceánicos se les expropiaron las propiedades privadas. y el pago de 132 millones de marcos de oro alemanes. Alemania sufría de desempleo y pobreza desde los inicios de la guerra, y no podía cubrir las vastas sumas de demandas por los aliados. Pero estos argumentos no impresionaron a los aliados, quienes fijaron el monto de 6.600 millones de libras a pagar por los alemanes. Esta suma tendría que ser pagada en bienes tanto como en dinero. La mayor parte vendría de Ruhr. Al final de 1922, los alemanes se atrasaron con sus pagos y Raymond Poincaré, el nuevo primer ministro francés, decidió actuar. Si Alemania no paga completo y en tiempo, entonces Francia se serviría por sí mismo. Así que el 11 de enero de 1923, tropas francesas y belgas entraron a Ruhr para forzar a los alemanes a pagar su deuda. Pero después de Versalles no había tropa alemana suficientemente grande para detenerlos. Al principio, los franceses creían que podían hacer que los alemanes trabajaran para ellos. Pero de pronto los ciudadanos y políticos alemanes se unieron por una causa en común: el odio a los franceses. El Tratado de Versalles fue sofocado tempranamente por acontecimientos posteriores a partir de 1922 y fue ampliamente violado en Alemania en los años 30 con la llegada al poder de Adolf Hitler. El servicio militar será abolido en Alemania. Alemania pagará reparaciones de guerra por los daños causados a los ciudadanos aliados y sus propiedades. La responsabilidad de la guerra recae únicamente sobre los hombros de Alemania. Algunas de las exigencias del Tratado de Versalles. ¡Imposible, decimos! Eso nos destruiría. Pero esa es la finalidad. Ellos quieren hundirnos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el tratado seguiría pagándose, y la deuda terminó de saldarse en julio del 2010.